Buenas, bienvenidos al CD4 de la historia de las independencias. Dentro de todo la gama de influencias que hemos visto que se tejen para crear esta idea de lo que va a ser la independencia y lo que va a generar este proceso gigantesco y esta gesta de nuestra historia, hay una parte que es absolutamente fundamental y es el papel de las logias masónicas. La masonería va a jugar un papel determinante en la formulación del proyecto. Muchos de los grandes protagonistas de esta historia van a ser masones y van a llevar esa óptica y esa forma de ver a nuestro proceso. El primero de ellos, siempre al que tenemos que estarnos refiriendo permanentemente, es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda va a reunir y a organizar tres logias. Una es la Gran Reunión Americana, que es con la actuación de México y Centroamérica. Otra es la de los Caballeros Racionales, que es la que se establecen desde Venezuela hasta Argentina. Y la otra es la logia Lautaro, que es la que tiene una presencia desde Chile hasta Colombia. La logia Lautaro, que es la que va a caracterizar el proceso de la gente del Río de la Plata, se llama así porque Bernardo de O'Higgins, que también es masón, un día hablaba con Miranda y le refirió la historia de un cacique que se llamaba Toqui Mapuche Lautaro, que se opuso a la dominación española en el siglo XVI. Entonces Lautaro, como un cacique araucano que fue símbolo de resistencia, va a ser evocado ahora en las nuevas logias. Estas logias tienen un proyecto republicano y están metidas en todas partes porque hay que ver que hasta José Martí más adelante va a estar vinculado a las logias, pero también el conato de independencia que se presentó en el Brasil, cuyo proceso es tan diferente, en la época de la inconfidencia minera, el personaje que lo va a liderar, que es Tiradentes, él es masón. También Montúfar, Carlos Montúfar, por la parte del Ecuador, es masón. Y las iglesias que son arte importantísimo en el Brasil, de Aleijadinho, todas tienen los símbolos masones. El proceso de la inconfidencia es masón, el proceso de la rebelión de los Estados Unidos es masón y este también. Entonces, lo que ellos hacen es un juramento y ellos van a tener un supremo consejo de la francmasonería que va a organizar los ritos primitivos y que va a organizar una logia madre, y esa logia madre que va a ser la que va a tener los refugiados de las colonias hispanoaméricas que estaban en ese momento en Francia, en Inglaterra y en Holanda, y tiene los tres tipos de logia. La logia debe preocuparse por un juramento, que es el que ellas especifican como el punto de partida. Ellos hablan de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, lo mismo que la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, todos, Bolívar, San Martín, Miranda, O'Higgins, todos están en las logias y son parte de las sociedades que estas logias van a decir. Ellos juran que nunca reconocerán por gobierno legítimo de tu patria, ni por gobierno de los demás pueblos hermanos que luchan por la libertad, sino aquellos que sean elegidos por la libre y espontánea voluntad de su pueblo. Nos prometes además que propenderás por cuantos medios estén a tu alcance a que los pueblos decidan por el régimen republicano que, según el testimonio de nuestros hermanos en las épocas antepasadas, es el más justo y más conveniente para la humanidad en general, y según nuestro sentimiento y nuestra convicción es el más adaptable para los gobiernos del continente americano. Este juramento se hace bajo palabra de honor, son juramentos prácticamente de sangre y son juramentos de hermandad que se van a cubrir, y eso hace que toda la gente que va a ser protagónica en nuestro proceso esté vinculada y sea miembro de la masonería, que viene de mucho tiempo atrás, que viene desde los antiguos talladores de la piedra, que se forjó a lo largo de los procesos de Francia, que después se va a encontrar en Inglaterra, que va a tener tantos matices porque las personas no estaban obligadas a tener una única religión dentro de la logia masónica. Cada uno de ellos va a tener la capacidad de ser un libre pensador, y es esa tradición libertaria que originalmente se hacía vinculado a los constructores de piedras de las catedrales góticas del medioevo y que luego se va transformando. Esa tradición libertaria es la que está detrás de todos los ideales de la independencia de América Latina, y por eso es que sus protagonistas, la mayoría son masones. En el caso cubano no solo Martí, Maceo también va a ser de la logia masónica.
Esta es, digamos, la influencia donde se concretan también todos los demás contextos que subyacen a toda la formación ideológica de los procesos de la independencia. Todos están vinculados a una logia con un gobierno republicano y con una forma de organización política que es la que va a estar detrás del proyecto mismo, de lo que se va a hacer una vez que se logre la independencia. El proyecto es fundamentalmente masón. Entonces, ¿cómo se va a dar ese proceso de independencia? Ya para articular todos los factores en conjunto y empezar un recorrido gigantesco que nos va a atravesar las geografías más ignotas y más inalcanzables en ese momento. La cosa empieza y termina en el Caribe, entre otras cosas, porque la característica del Imperio Español es un imperio de ultramar, es un imperio ultramarino y es un imperio que se desarrolló a través de una armada. Entonces, el escenario del Caribe es absolutamente protagónico y es donde empieza todo. Nosotros estamos acostumbrados a identificar los procesos de independencia con las batallas que se dieron en las montañas, en el continente, y solemos asociarlo como un proceso puramente continental. Este proceso empieza en el Caribe y sin el Caribe no se hubiera podido dar. Entonces, acuérdense que de todas maneras la primera posesión, el primer desembarco, el primer contacto que va a tener el Imperio Español en el que ellos llaman el Nuevo Mundo va a ser la isla de la Dominicana. Es allá, la española, lo que después sería República Dominicana, es allá donde primero van a estar. Y las últimas colonias que se van a perder cuando ya todo haya acabado para España, 50 años después de concluidos los procesos en los cuales estamos caminando y por los cuales estamos andando, va a ser precisamente 2 siglos antes de finalizar el siglo XIX, en 1898, cuando Cuba y Puerto Rico en el Caribe y Filipinas en el Pacífico dejen de ser parte del Imperio Español. Entonces, la cosa se centra primero que todo en el Caribe. Como hemos visto, el Caribe tiene una gran diversidad de islas y de influencias porque como es el escenario de lo que va a ser la pelea de hegemonía de poderes de los europeos. Ellos están peleando en el continente y están peleando en el Caribe, entonces unas islas, las Antillas Mayores, las grandes Antillas, van a estar bajo la dominación española, pero las que se puedan y por donde se pueda meter, se metieron los ingleses, se metieron los franceses y se metieron los holandeses. Eso hace que Haití, como habíamos visto, sea una isla de dominación francesa. Primero, los españoles se tomaron una parte y luego se la van a tomar los franceses, creando esta doble identidad que hoy todavía conserva la isla, que se convierte en 2 naciones. Entonces, Haití, como estábamos viendo en la primera parte del primer CD, cuando estábamos desglosando todos los contextos y todas las influencias, Haití es la que va a recibir las ideas de la Revolución Francesa y esas ideas la van a llevar a plantear su independencia y esa independencia le va a costar muchísimo. También va a ser un proceso muy largo, desde las rebeliones que habíamos visto de Buchmann, desde los venenos de Macondal, hasta ya la rebelión de Toussaint-Louverture y finalmente la independencia, en el momento en que se dan cuenta que ellos no tienen derecho a ejercer aquello que la Revolución Francesa está proclamando por ser negros, no les reconocen el derecho a ser ciudadanos y eso es inadmisible con las mismas ideas de la Revolución Francesa. Entonces ellos entran en una contradicción profunda con Francia y llevando a cabo sus propias ideas se independizan. El carácter independiente de Haití y el carácter de Jamaica, que en ese momento está bajo los británicos, hace que estas 2 islas, la una por independiente y la otra por no estar directamente involucrada en el proceso de independencia de la América Española, se van a convertir en los lugares de refugio de toda la campaña. Cada vez que los vaivenes de la guerra, alguno de los pueblos, alguno de los personajes vaya a ser perseguido, necesite huir, necesite refugio, allí estarán Haití y Jamaica para darles refugio, para darles claridad, para darles puntos de vista. Por eso, Bolívar en Jamaica es donde va a redactar el proyecto de lo que es su plan para la independencia, es en la Carta de Jamaica. Por eso, en el encuentro de Bolívar
con Petión, Petión le va a ofrecer todo el apoyo con la condición de que garantice la abolición de la esclavitud como uno de los proyectos fundamentales una vez se alcance la independencia. Por toda la historia que tiene Haití y toda su lucha, eso se vuelve una condición. Entonces, estas dos islas van a hacer al proceso de la independencia lo que en un momento dado fue Inglaterra a todos los procesos de reforma en Europa. Cada vez que los flamencos estaban en líos con los españoles, los protestantes se refugiaban en Inglaterra. Cada vez que los hugonotes estaban en líos con los franceses, se refugiaban en Inglaterra. Inglaterra se convierte en la base desde la cual se puede ir y venir para desarrollar el proyecto. Ese papel lo van a cumplir Haití y Jamaica, y por eso van a ser protagónicas en nuestro proceso. Eso va ligando a un montón de gente. Hay un personaje que se llama Luis Aury, que también va a ser fundamental, que es una de las personas que establece los vínculos entre el proceso continental y el proceso de las islas. Aury viene de Buenos Aires, va a encontrarse con Petión y con Bolívar en el momento en que Bolívar todavía no tendría la talla que después iba a tener. Aury va a estar combatiendo desde Santa Catalina, en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Él va a estar desde allá, desde Santa Catalina, y Haití también va a ser su punto de referencia. Haití va a ser el punto de referencia de Miranda, porque también él estuvo allá antes de empezar otra vez a plantearse la campaña, y cada vez que tenían que huir había llegado a Haití. Entonces, estos dos puntos son los centros de planificación. Mucho tiempo más adelante, cuando 50 años después de nuestra historia, Cuba empiece su arduo proceso de independencia, también van a llegar allá. Cuando Cuba ya esté en la última parte, porque ellos tienen un proceso primero con el grito de Yara, que va a desatar una guerra de 10 años. Después del final de la guerra de 10 años va a haber un amnisticio y una promesa de paz. Esa promesa de paz va a llevar a un incumplimiento por parte del Imperio Español, que va a traducirse en una represión brutal que los va a llevar a campos de concentración y que va a llevar a un sacrificio inmenso de todo el pueblo cubano. Cuando sucede eso, los principales protagonistas se van para Jamaica, y desde Jamaica empiezan a ver cómo regresan para organizar la resistencia. Ahí es cuando finalmente van a entrar en acuerdo con los Estados Unidos, y al entrar en acuerdo con los Estados Unidos, ya con ese apoyo van a resolver la última parte de la independencia de Cuba, que es la que termina con el Imperio Español. Por eso decimos que esto empieza y termina en el Caribe, entendiendo por el Caribe no solamente las islas, sino las costas. Todo el imperio se ve en las costas, es en Cartagena donde se ve el fuerte del Castillo de San Felipe y los fuertes de San Fernando, es en Puerto Rico, es en toda esta parte donde se ve el poderío del Imperio Español, porque era desde allá donde se planteaba todo el proyecto. Entonces es en el Caribe donde el almirante Padilla va a tener una significación fundamental, porque sin la resistencia de él en Maracaibo, cuando se produce el desembarco, no podría darse las batallas que posteriormente se dieron ya en tierra firme. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el escenario del Caribe, tanto en las islas como en las costas, es lo que nos da el punto desde el cual se pueden tanto organizar las rebeliones patriotas, como en el caso de Jamaica, y en el caso de rebelión, como los desembarcos, como en el caso de Puerto Rico, que era la base que utilizaban los españoles para los desembarcos en tiempos de la Reconquista. Es allí, y es precisamente también la importancia de la posición estratégica de Panamá, porque está metido en toda la ruta. Hay que entender otra cosa: en esa época no había caminos ni carreteras, las cosas eran lejanísimas, dispendiosas y complicadas, mientras que el mar eran las rutas que todos los pueblos usaban. Entonces era por barco que se podían mandar las misivas, que se podían agilizar las comunicaciones, era a través del mar. Ya metidos en el continente las cosas son muchísimo más complicadas. Entonces, por eso es que el Caribe va a tener una preponderancia tan grande, y ya después, cuando los cercos de Cartagena y todo eso, es en el Caribe, costa o islas, donde empieza nuestro proceso y donde termina nuestro proceso. El Imperio Español empieza y termina en el Caribe. Una vez que dejamos creado un escenario que puede producir refugios, una especie de tapo remacho, donde usted puede meter allá y estar tranquilo mientras se le aclara la cabeza y vuelve,
Entonces ahora sí vamos a empezar con todo el proceso en la parte continental. En la parte continental, el imperio está basado en dos ejes, México y Perú. Estos dos ejes, que es de donde salieron las minas de plata que sostuvieron al imperio durante tanto tiempo, son la razón por la cual el imperio quiere mantenerse. Esto es dificilísimo de descomponer y la idea de derrotar a un imperio, aún en el grado de fragilidad en que pudiera estar en ese momento delicado de la historia, va a ser muy difícil porque el nivel de institucionalidad y el nivel de presencia que ellos habían logrado afincar en 500 años de colonización, para revertirlo en un proceso que dura una década, eso va a ser bien complicado, pero se empieza. El caso mexicano es un caso sumamente particular porque no son las ideas de la Ilustración las que van a mover el proceso mexicano, porque la Ilustración desprecia el mundo indígena y el mundo mestizo que compone la nación, la formación de los mexicanos. La Ilustración no los toma en cuenta porque, como está funcionando con ese esquema civilización-barbarie, no le parece que el mundo indígena clasifique dentro de lo que ellos consideran el mundo ilustrado. Entonces va a ser un grito visceral. Primero, va a ser un grito a partir de las condiciones de vida que van a ser tan supremamente difíciles para la comunidad campesina. Entonces hay un personaje que es un intelectual, un académico, y en un momento dado él decide alejarse de la academia, irse para donde la parroquia de su hermano cuando su hermano va a morir, y va a reemplazar a su hermano como sacerdote. En México los sacerdotes son muy importantes porque un mundo después de la tragedia demográfica que vivieron las culturas mexicanas, tanto por el derrumbe del imperio como por las plagas, el fenómeno del mestizaje se generó a partir de la formación de los sacerdotes, que son los sacerdotes de base. Ellos están con el pueblo, entienden al pueblo y lo interpretan. Entonces, en ese momento, cuando se muere el hermano, entonces Hidalgo decide tomar la parroquia de lo que era su hermano y empezar a ejercer allá. Él creará un proceso del comienzo de la independencia que está marcado por un grito en la población de Dolores. Ese grito ocurre el 15 de septiembre de 1810. Los mexicanos reconocen al grito de Dolores como el punto de celebración y conmemoración de su independencia, aunque en la práctica no haya ocurrido ahí. En la práctica eso se va a definir después, pero es a partir de ahí que los mexicanos se identifican y se apersonan, porque hay que ver que las celebraciones de la independencia de los mexicanos son apoteósicas todos los años como si fuera la primera vez, y los platos todos van a ser de los colores de la bandera y comen granada y comen diferentes salsas del color de la bandera y se visten del color de la bandera y llenan el zócalo y celebran el grito. Eso es lo que en el imaginario quedó para ellos, pero no es ahí donde realmente va a ocurrir, sino donde realmente va a empezar. Entonces empieza la gran rebelión de Hidalgo. Esta es una rebelión popular, una rebelión en nombre de la guadalupana. Por eso les digo que no son por las ideas, es en nombre de la guadalupana que van a hablar contra el mal gobierno. A esa rebelión, un alumno de él en tiempos de la academia se le va a unir montando la suya propia, Morelos. Y luego otro personaje también se va a unir a la rebelión, Guerrero. Hidalgo, Morelos y Guerrero van a protagonizar esta primera rebelión, que es una rebelión indígena, es una rebelión del pueblo y que es un levantamiento gigantesco. Pero entonces aquí se nos va a presentar uno de los problemas que va a ser recurrente en toda la historia, y es que hay una diferencia muy grande entre el mundo mestizo, el mundo indígena y el mundo afro y el mundo de las élites blancas criollas. Las élites blancas criollas no se sienten partícipes de esta rebelión, sino que en un momento dado se sienten tan amenazadas por la rebelión como se pueden sentir los españoles, porque consideran que ese no es un proyecto, digamos, que los vaya a incluir a ellos y que más bien sí les puede como pasar por encima. Entonces lo que van a hacer es aplastarlo. Hay toda una gesta. Hidalgo llega hacia las puertas de México, de Ciudad de México, pero no va a entrar. Hay toda una pregunta de por qué no entró, si era que consideraba que eso era someter al ejército a una matazón muy grande,
si eso ya hacía que la rebelión se saliera de las manos, si fue una táctica, una consideración humanista, no entró. Y más adelante él va a ser capturado y va a ser fusilado. Todos los de esta rebelión van a ser fusilados y esta rebelión va a ser aplastada y esta rebelión no va a conducir de manera inmediata a la independencia de México, pero es la que la va a plantear. Es muy difícil que México, que el imperio permita que México se vaya, y ante el fenómeno de la fractura de las juntas, lo que deciden es que México no se va a oír hablar del tema. Uno de los virreyes progresistas trató de llevar a un planteamiento como de una consecuencia política de lo que estaba pasando en España, lo depusieron, le hicieron un golpe de estado y pusieron ahí otro virrey que estuviera totalmente de acuerdo con la línea oficial de la corona española. Es decir, aquí el tema no se podía tocar porque era corazón de imperio. Entonces, lo que va a pasar es que estas rebeliones van a ser aplastadas. Pero esto es una guerra que va a durar 10 años. 10 años es como un proceso en el que se va a dar, que van a durar casi todas las luchas de independencia. Entonces, después de ese proceso, Agustín Iturbide, una figura militar criolla de este otro estamento de los criollos de la élite, va a terminar firmando un pacto con España, diciendo que ellos se van a mantener como un imperio independiente hasta que un Borbón que vuelva al trono lo quiera reclamar, como una carta abierta. Digamos, por si un día viene un Borbón y le interesa volver a mirar eso. Mientras tanto nos declaramos independientes, la independencia se va a formalizar a través de un pacto. La va a formalizar Agustín Iturbide, pero la independencia se gestó en el corazón del levantamiento de Hidalgo y de Morelos. Ese pacto es posible por un factor histórico que tampoco se hubiera podido uno imaginar, como tantas sorpresas que tenemos a lo largo de estas historias. En España se produce un fenómeno que se llama la Revolución de Riego, y la Revolución de Riego es donde hay una rebelión de dos generales contra Fernando VII, obligándolo a cumplir su palabra de jurar por la Constitución de la Pepa. Como habíamos dicho que él traicionó a todo el mundo, también traicionó a los españoles. Entonces los españoles lo vuelven a llamar al orden para que haga lo que era el compromiso, jurar por la nueva Constitución. A esa llamada de los españoles a que Fernando VII asuma lo que ellos querían que hiciera, se le llama la Revolución de Riego por aquel que la encabezó. Pero ahorita que la Revolución de Riego vuelve a dividir a los españoles entre los que querían la vieja guardia que estaba haciendo Fernando VII y los que piden y exigen que jure la Constitución. Esta división política que van a tener los españoles allá en la península se va a traducir en una división de los ejércitos. Esos ejércitos que se van a dividir entre el apoyo a una y otra posición eran los que venían para acá en el momento de la Reconquista. Entonces, al producirse esa división, los ejércitos no van a llegar y España otra vez se divide, y es en esa situación de división de España que es posible firmar el pacto. De lo contrario, no habría ninguna razón para que dejaran ir a México y dejaran convertir a México en un país independiente. Fue por la Revolución de Riego, y más adelante, cuando estemos en el sur y definamos las últimas batallas después de Ayacucho, la victoria militar va a ser posible porque la Revolución de Riego divide las tropas. O si no, con una nueva embestida la cosa se hubiera complicado infinitamente. Entonces, en lo político hace posible el pacto porque genera un clima totalmente distinto donde se puede negociar eso. Y en lo militar hace posible la victoria en el sur porque un nuevo desembarco que ya venía en camino se ve intervenido por la división que tenían en torno a la posición de Fernando VII y la Pepa. De aquí en adelante México va a tener que enfrentar el problema de si van a ser una monarquía o una república. Inicialmente van a ser una monarquía, como quien aplaza la cosa para lograr primero que todo el pacto con España. Ya después de que firman el pacto y ya cuando se conviertan en una república más adelante, el dilema es si van a ser centralistas o federalistas. Después, el dilema es si van a ser liberales o conservadores.
Entonces, eso va a pasar por las épocas de Santa Anna y luego por las épocas de Juárez, y mientras tanto los franceses los van a invadir y ellos van a sacar a los franceses y los americanos les van a quitar la mitad de las tierras y ellos las van a perder. O sea, van a pasar muchas cosas hasta que se consoliden como nación. Y una vez que ellos se independizan, intentan crear una figura que son las Provincias Unidas. Dentro de la pregunta sobre si vamos a ser federalistas o centralistas o cómo, hay una propuesta de las Provincias Unidas de Centroamérica, pero esa propuesta finalmente no va a ser viable porque lo que llamamos Centroamérica eventualmente se va a separar de México y van a nacer las naciones de Guatemala, de Honduras, El Salvador, de Nicaragua y de Costa Rica, los actuales países de Centroamérica. Panamá quedará después unida al proyecto de la Gran Colombia. Así que este antiguo virreinato de la Nueva España se va a terminar fragmentando en el Gran México, pero van a quedar 4 países independientes. Vamos a ver a lo largo del proceso cómo los proyectos de transformar virreinatos en estados nacionales no van a ser posibles en la práctica y se van a terminar fragmentando, dando origen a lo que después serán nuevos países, porque la figura jurídica de trasplantar un virreinato a un país no es una cosa sencilla. Institucionalmente eso se va a complicar y cada uno de estos pueblos en los sucesivos procesos que vamos a ver se va a fragmentar a su manera, creando otros estados hasta llegar a conformar nuestro mapa. Esa es la parte fundamental del norte, que es México. Ahora nos vamos para la otra base del imperio. La otra base del imperio es el Perú. Y esto nos va a llevar a cómo estaban organizados los virreinatos en el sur. En el sur tenemos el virreinato de Lima, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de la Nueva Granada. De acuerdo con la necesidad de fortalecer o debilitar a Lima, hay unos pueblos que se van a mover de una jurisdicción a otra. En tiempos de las reformas borbónicas, la idea de que Lima fuera tan poderosa, de tener un virrey en una tierra tan enorme, muchísimo más grande que España, riquísima, con toda la fuerza que eso llegó a tener, no le parecía a los Borbones tan atractiva. Entonces, dentro de las reformas, lo que van a hacer es que la audiencia de Quito la van a transferir a la Nueva Granada, como una manera de fortalecer un poco la Nueva Granada y quitarle poder a Lima. Y lo mismo va a pasar con el Alto Perú. El Alto Perú siempre estuvo vinculado a Lima, pero luego lo van a meter políticamente dentro del mapa de las provincias del Río de la Plata. Entonces, por eso es que el dato con estas dos partes es confuso, porque en una época pertenecieron al Gran Virreinato de Lima y en otra pertenecieron respectivamente a el Virreinato de la Nueva Granada o el Virreinato de las provincias del Río de la Plata. Primero que todo se da el grito de Chuquisaca, la antigua universidad, el antiguo grupo de estudiantes en Bolivia. Se va a dar Tuitiba y Chuquisaca. Tuitiba y Chuquisaca son 2 gritos en el momento en que se está dando toda la fractura y se están empezando a generar los movimientos de las juntas, pero estos 2 movimientos, que son tan tempranos y que son bastante claros y que son muy importantes en el imaginario de la futura formación de Bolivia, tienen un problema, y es que están en el corazón de Lima, están muy cerca a Lima, y lo que está muy cerca a Lima no va a ser viable en la primera etapa. Entonces, cuando los quiteños empiecen su rebelión, cuando el barón de Carondelet diga que ellos van a ser más felices si no forman parte del imperio, cuando creen su primera junta, cuando vayan a crear una constitución, cuando la conciencia de la misión geodésica les dé una dimensión de su propia valía en el mundo, cuando encuentren su lugar, cuando creen la junta, cuando aparezcan estos personajes como Montúfar y Espejo como enlace entre el mundo de la Ilustración y la rebelión quiteña, Montúfar como uno de los masones y un tipo fundamental. Cuando vayan a crear esta rebelión, esa rebelión va a ser aplastada. Y después, otra vez la van a volver a hacer. Y al volverla a hacer, van a crear una constitución y otra vez la van a aplastar. Esa la van a aplastar desde Guayaquil y desde Lima. Entonces, esa primera rebelión quiteña, que es el proyecto del imaginario de lo que el Ecuador quería para sí mismo, esa rebelión que va a tener unos alcances muy grandes, que en el momento en que el pueblo la apoye va a llevar a la muerte de 300 personas. Hoy
Quito tiene 1.600.000 habitantes. El equivalente de la gente que murió con la población que existía en la época era como si hoy murieran 20.000 personas en Quito en una rebelión. Eso es, trasladándolo en el tiempo, la equivalencia entre el momento en que los quiteños hicieron la rebelión o como si lo hicieran hoy día. El asunto es que ahí se va una élite y un pensamiento y un capital humano para crear esta futura nación que se pierde en la represión. Y eso ellos lo lamentan mucho porque dicen que más adelante lo terminaron definiendo los ejércitos, ya Sucre y Bolívar, pero que el proyecto de ellos, el quiteño, era el de esta rebelión. Entonces, en una primera etapa, no se va a poder consolidar ni el proceso de Tuitiba de Chuquisaca, que hace a Bolivia tan pionera en todo este proceso, ni el de Quito, porque están demasiado cerca al corazón del imperio que es Lima. Entonces, como no se puede hacer tan cerca del imperio porque la fuerza gravitacional ahí es muy grande, entonces las rebeliones se van a hacer es más bien en la periferia. Las rebeliones que van a llevar al fin de todo esto se van a hacer es en las provincias del Río de la Plata y se van a hacer en la Nueva Granada. Entonces, eso hace que tengamos que desplazarnos de eje hasta las provincias del Río de la Plata, porque en nuestro intento de hacerlo desde Chuquisaca y Tuitiba, en lo que sería en la futura Bolivia, que para efectos de nuestro relato se llama el Alto Perú, el Alto Perú es lo que hoy es Bolivia, van a fracasar, porque eso no lo van a permitir los españoles, por muy enredados que estén, y porque en el Virreinato de Lima es donde están todos los refuerzos y todo el mundo, los ejércitos realistas están concentrados en el Virreinato de Lima, así que movilizarse para aplastar una rebelión vía Popayán, vía Quito o vía Guayaquil es sumamente rápido y sumamente fácil. Entonces estos no van a tener ningún chance. Es muy importante, es para su futuro sentido de propio desarrollo, de proyecto como país, en el caso de lo que será el Ecuador y en el caso de lo que será Bolivia. Pero en la práctica las van a aplastar. Entonces nos vamos para el sur. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sur se hace la Junta de Buenos Aires y se va a hacer la Junta de Santiago, pero aquí pasa una cosa. En Buenos Aires, la Junta de una vez queda independiente porque más adelante, cuando se den los procesos de reconquista, hasta allá no alcanzan a llegar. Esa Junta de Buenos Aires tiene, primero, la influencia de la logia Lautaro. Esa es la Junta que tiene claro un proyecto republicano, un proyecto de independencia, basados en la idea de que si está fracturada la corona, la soberanía vuelve al pueblo. Pero al volver al pueblo la soberanía, el pueblo, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar las Provincias Unidas del Río de la Plata o lo vamos a llamar los pueblos libres. Si estamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estamos hablando de un proyecto centralista. Si estamos hablando de los pueblos libres, estamos hablando de un proyecto federalista. Entonces, lo que les digo, trasladar un proyecto de virreinato a un proyecto de Estado Nacional nos implica un cambio institucional muy grande. Primero, incluye, anexa y decide por un montón de gente que nosotros no sabemos si se quiere meter ahí o no. Porque es que las Provincias Unidas del Río de la Plata, de acuerdo con el proyecto, estarían gobernadas desde Buenos Aires. ¿Qué opinarán de esto los uruguayos? ¿Qué opinarán de esto los paraguayos? ¿Estarán de acuerdo? Porque es que esto es muy grande y que a usted lo vayan a decidir desde tan lejos, ¿será que a usted el cambio le favorece en esos términos? Eso habría que preguntarlos. Entonces, vamos a ver en todos estos procesos que el debate siempre es el mismo. Una vez lograda una independencia, que en este caso es la primera, hay que plantearnos qué tipo de país vamos a tener. La descolonización siempre trae esos fenómenos. Cuando el enemigo es un enemigo común, entonces todo el mundo está de acuerdo. Pero después, con el proyecto de país, es cuando vienen los desacuerdos. Ni siquiera en una primera instancia está todo el mundo de acuerdo, porque la Junta de Buenos Aires es radical y es independentista, pero, por ejemplo, Montevideo no. Montevideo plantea en un principio que el problema era que ellos tenían un virrey afrancesado y que lo que querían era un virrey que realmente representara la línea de la corona española. Entonces, cuando logran tener otro virrey, se quedan quietos. Entonces, Montevideo
sigue siendo realista, porque en la primera etapa nos vamos a enfrentar con que hay gente que es realista, o sea, que no todo el mundo está de acuerdo en la independencia, que no todo el mundo la tiene clara, porque resulta que lo que hay es una fractura, todavía no había un desprestigio tan grande de la corona española como para que la gente estuviera tan clara respecto a qué hacer con ellos. Entonces hay gente que se va a mantener leal a ellos, como es el caso de Montevideo, como es el caso de Guayaquil, de Lima, como es el caso de Popayán, de Pasto. Ellos están con España y no se van a fracturar de ella en este momento. Por eso es que como no hay una unidad de criterio, la primera parte de la independencia, la primera etapa, la que va de 1810 a 1814, no es un proyecto unificado del continente todavía, porque no es claro para todos si quieren ser o no independientes de España. Muchos quieren es mejorar el mal gobierno, adquirir condiciones de autonomía, modificar sus lazos con España, pero no acabarlos. Por eso en la primera parte de la independencia esto todavía no se logra y por eso va a haber 2 etapas y no una sola. Entonces, estamos en un momento en que se está dirimiendo una pelea con España, en la cual unos están con ella y otros no. Una pelea al interior, en la cual estamos viendo a ver si se hacen las provincias unidas, que es lo que llamamos pueblo. ¿Llamamos pueblo a una gran unidad política que no tenemos? ¿O llamamos pueblo a una serie de pueblos libres que están en su derecho de recibir la soberanía, pero no recibir la soberanía bajo el mando de Buenos Aires, sino bajo provincias independientes? Esos son proyectos federales. El de los pueblos libres está encabezado por un personaje que se llama José Gervasio Artigas. Artigas es uruguayo. Él es el que va a protagonizar el punto que conocemos como la banda oriental. Y la banda oriental tiene tanta importancia y tiene tanto motivo de inquietud porque, como habíamos visto, que la corte portuguesa traslada el corazón del imperio de Lisboa a Río de Janeiro, que en lugar de quedarse peleando contra los franceses en la península donde no tenían mucho chance, trasladan todo el imperio con las arañas, los tapetes, los espejos, las señoras, todo lo van a trasladar para el Brasil. Al estar situados en el Brasil, ellos empiezan a ver en todo el proceso de descomposición del poder español una oportunidad para seguir avanzando sobre el territorio, sobre todo en la parte donde es más delgado el mapa, y en la parte donde es más delgado el mapa es en la banda oriental, o sea, justamente en las vecindades de lo que hoy es Uruguay y Paraguay, es donde los límites se están corriendo, los límites de los portugueses están corriendo por ahí y más adelante los límites de los brasileros se van a correr por ahí. En este proceso es donde se van a formar, por un lado, las disputas en la banda oriental y por el otro lado las disputas en la Amazonía, porque también van a ir avanzando cada vez más por la Amazonía, lo cual más adelante los va a traer en procesos de conflicto con el Perú. Y mucho tiempo después, mucho tiempo después, Colombia tendrá una parte del Amazonas cuando ya no existan estos imperios, pero el origen de todas estas definiciones de límites es el poderío que llega a tener el Brasil al dejar de ser una colonia para convertirse en un imperio. Y esto es un tema que la gente de la banda oriental tiene que enfrentar muy de cerca porque a ellos es a los que les toca encima. Entonces, el tema de ellos es que ni están interesados en formar parte del imperio portugués porque vendí la lora para no cargarla. ¿Yo qué voy a hacer tratando de plantearme una independencia de España para que me coma Portugal en su aspecto brasilero? Ni están interesados en que los manden de Buenos Aires porque Buenos Aires queda muy lejos para ellos, no los representa como pueblos libres, sino como pueblos de un gran proyecto que es el Río de la Plata. A su vez, en el Río de la Plata también tenemos otro problema. Y el problema que tenemos es que las provincias de Rioja y de Tucumán no están de acuerdo en ser gobernadas desde Buenos Aires. Es decir, tampoco hay una unidad ahí. Esa unidad que no existe entre las provincias de Tucumán y Buenos Aires hace que en el futuro ahí se nos vayan a plantear casi que 2 países, el Gran Buenos Aires que existe hoy y las provincias interiores de la Argentina. Ahí va a haber una tensión que va a quedar proyectada en el tiempo
y que se origina en esta época. Entonces, están peleando contra los realistas en Montevideo, contra España por la independencia, entre sí por un proyecto o centralista o federalista. Pero todo esto se está dando simultáneamente, porque lo que se está tratando de plantear es cómo mantenerse independiente, cómo crear un Estado, qué tipo de Estado va a ser ese, desde dónde lo van a mandar, cuál va a ser su capital y cuáles van a ser sus condiciones. Todas estas preguntas se están intentando contestar al tiempo. Estas son unas guerras desgarradoras, si bien son heroicas y están revestidas de la gloria y tienen proyectos mesiánicos con los espíritus de la época, son larguísimas, 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 y van a producir toda clase de confrontaciones entre ellos mismos, incluso los mismos masones, ligados por juramentos tan profundos, hermanados como están por una causa, se van a dividir profundamente. Marcelo Alvear y San Martín, José de San Martín, que son los artífices del proyecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de las provincias de Buenos Aires, ellos que van a ser los que van a crear esta idea, que son los de la Logia Lautaro, que son los que están, más radicalizados y van a mantenerse siempre como un punto radical respecto al proyecto de independencia y al proyecto republicano. Ellos que están en la misma cuerda van a tener divisiones profundas. Ellos mismos van a pelear y se van a escindir el uno del otro. Y bueno, como también vamos a ver, hay un fenómeno de polarización y de figuras que van a ser igualmente protagónicas y que en el futuro va a hacer que a unos se inclinen hacia una figura y otros hacia la otra. Esta polaridad de héroes va a ser frecuente en nuestros procesos. Aquí el caso es entre Alvear y San Martín. En la Nueva Granada van a ser entre Santander y Bolívar. Van a haber siempre como estas fluctuaciones que la historia resuelve en términos de profundas pasiones en el futuro. San Martín aparentemente logra imponer sus puntos de vista, pero el que va a terminar creando la nación argentina en el futuro es Alvear, porque Alvear va a tener una descendencia que va a estar siempre en el poder en Argentina y ellos van a terminar creando Buenos Aires como Buenos Aires es hoy día y un montón de calles se llaman Alvear, Marcelo T. Alvear, todos se van a llamar por él. Entonces, estos dos personajes están con las provincias del Río de la Plata, o sea, la Junta de Buenos Aires, que es donde va a tener lugar esto, y ellos no van a sufrir el proceso de reconquista, que sí van a sufrir los otros, por lo que les digo, porque es que están muy abajo, están demasiado lejos, y ya hasta allá no alcanza a recuperar el imperio. Mientras tanto, cuando todas estas cosas se están planteando aquí, mientras eso está sucediendo, entonces pasa que Napoleón es derrotado. Cuando Napoleón es derrotado, cosa que nadie se imaginaba, porque ese es otro debate. Todo el mundo piensa que estos procesos ya fueron definitivos. La discusión entre el federalismo y el centralismo, o entre los unitarios, como se les decía a los centralistas, y los federales, que nosotros también tuvimos, es una discusión al calor de un proyecto que ya parece de verdad. O sea, esto ya había quedado así. A nadie se le va a ocurrir la idea de que a Napoleón lo van a derrotar, que lo van a volver a confinar, que Francia va a perder semejante guerra, que los reyes van a ser restaurados en la corona, que van a sacar a Fernando VII y que va a volver a ser rey. Eso que, a ver, eso no se le ocurre a nadie porque la historia se escribe en replay. Entonces uno desde el futuro puede ver si en la jugada hubo mano o puede ver si estaba en fuera de lugar o no, porque así que chiste. Pero cuando usted está en la cancha no lo ve. Entonces usted ve que Napoleón se está apoderando de Europa y usted ve que es imbatible, que es un héroe increíble, que nadie le puede dar ningún tipo de oposición. ¿A usted cómo le va a ocurrir que lo van a derrotar en una campaña en Rusia, que el ejército va a quedar enterrado en la nieve bajo el poder del general Invierno, que lo van a estar esperando los ingleses en Waterloo y que allá le van a dar el golpe de gracia y que después lo van a bajar de todos lados y que después todas las tendencias napoleónicas van a quedar criminalizadas, que después de eso se va a formar una santa alianza
un nuevo orden mundial para impedir las revoluciones y que ese nuevo orden va a restaurar a los reyes en el poder y que se va a conocer como la restauración y que vamos a echar para atrás todo lo que ya pasó. A ver, yo le pongo esa a ver si se la imagina. Entonces, pues eso es fácil decir que por qué se metieron en debates sobre el federalismo y el centralismo cuando la reconquista venía en camino. No, no venía en camino. Nadie se la imaginaba. Eso no tenía por qué haber sucedido, dada la lógica de las cosas. ¿Cómo diría que los mismos polacos le habían apostado a Napoleón toda su vida, su creación de Estado, que estaban repartidos entre los imperios de la época, y coge y pierde Napoleón y llevan los polacos? Entonces nadie podía saber a ciencia cierta eso para dónde iba, porque era una aventura invencible. Cuando Napoleón es derrotado, cuando los reyes son restaurados en la corona, eso que llamamos restauración, España se sacude. Y entonces ahora sí tiene tiempo de ocuparse de las colonias y empieza a ver qué ha pasado. Unas de ellas crearon el movimiento de juntas, siguiendo el proceso que España había tenido cuando se fracturó, pero las juntas, ellos van a tener una junta de regencia en España y los otros cada uno van a tener esas juntas en sus diferentes versiones, unas más cercanas a la independencia y otras más cercanas a la autonomía, pero finalmente un movimiento de juntas que es el que va a estar gobernando en las colonias, mientras la fractura de España lleva a una definición en la historia. Entonces, cuando sale Fernando VII, ya ha habido toda una cantidad de procesos que nos harían pensar que el hombre pudiera asimilar los cambios y las reformas de lo que pasó. Y se había hecho una constitución que se llamaba la Pepa, que era una constitución que admitía los cambios de la historia en una tendencia más bien hacia un proceso de una monarquía constitucional. Ya mientras tanto, la idea de estas juntas autónomas nos hace pensar que se podía llegar a una negociación de autonomía con España, un cambio de las relaciones con España, porque ya había habido todo un proceso de formación autónoma durante el tiempo en que se produjo la fractura de la corona del Imperio Español. O sea, cualquiera diría que esto sería lo lógico. Y la figura de Fernando VII sería la figura encargada de, digamos, de llevar a cabo este proyecto de la historia, pero no. Sale Fernando VII como si no hubiera pasado nada, como que aquí no pasó nada, y desconoce la constitución de la Pepa, desconoce todo lo que sucedió antes, desconoce la fractura, desconoce lo que pasó y pretende volver a gobernar como si no hubiera sucedido nada, como si todo hubiera quedado en un terrible sueño del que se acaba de levantar, y quiere volver a ser un rey absoluto, como eran los reyes antes de la era de Napoleón. Entonces esto va a hacer que él traicione a todo el mundo, a los españoles que estaban esperando en él a un hombre capaz de llevar a cabo las reformas que le dé a España una salida después de la devastación que ha sufrido, a todos los de las juntas que fueron leales a España y que quisieron más bien una fórmula de acuerdo, de conciliación, pero que siempre mantuvieron su fidelidad y su ideal de estar ligados al rey, teniendo en cuenta que todo el imaginario establecía el vínculo a partir de la figura del rey. A ellos los trató igual que a la gente que planteó independencia en primera instancia, es decir, desconoció los matices políticos que había respecto a la posición en España. A los españoles que estaban esperando las reformas, los defraudó convirtiéndose en un monarca absoluto, él que era el deseado, él en cuyo nombre se habían hecho las juntas, tanto en España como en América, él que era la esperanza, aquel del que se esperaba que encarnara una nueva manera de dirimir el curso de la historia después de los acontecimientos de la era napoleónica, logró la difícil figura de traicionar a todo el mundo al tiempo. Entonces, pues era totalmente indigno y complica las cosas a un nivel increíble. Entonces, lo que va a hacer es planear una reconquista para mandar tropas y tratar de someter a lo que él considera provincias rebeldes parejo, sean o no juntas realistas, sean o no juntas autónomas, sean o no juntas independentistas, no va a distinguir. Entonces va a encabezar una represión absolutamente brutal. Y es donde les digo que desde Puerto Rico se organizaron expediciones para esta represión desde las diferentes bases y va a volver a fortalecer a Lima otra vez. Sí, porque Lima es, digamos, como
el punto en el cual España se afianza en el continente para impedir los procesos de independencia. Por eso es que Lima va a ser el objetivo final y por eso es que en últimas es cuando caiga Lima que se habrá completado el proceso de independencia en el continente, porque Lima es el poder, el bastión, y con la Reconquista es el punto fundamental a través del cual el imperio se va a mantener y apoyar para seguir siendo el imperio que siempre había sido durante la época de Carlos V, cuando ya las cosas no son de esa manera. Entonces, de esa forma, viene un desembarco, viene a Chile. Y en Chile se va a producir una represión gigantesca, lo que hace que O'Higgins, Bernardo de O'Higgins, tenga que huir y también tenga que refugiarse en el Caribe. Entonces, Chile va a quedar en manos de los españoles. Ya se habían aplastado los intentos de Bolivia y de Quito, ahora le toca a Chile, y la otra represión durísima, durísima, va a ser sobre la Nueva Granada. Va a ser esto que nosotros llamamos la Reconquista y que ellos llaman la Restauración, es donde van a morir también otra parte de la élite y del capital humano que nosotros teníamos para crear un proyecto. Y eso lo vamos a ver en detalle cuando estemos en la Nueva Granada, pero ahí es donde van a morir estos patriotas que eran el sabio Caldas, Policarpa Salabarrieta, Rosa Zárate de Peña, Antonio Subaraín, Camilo Torres, todos ellos que estaban echándole cabeza al tipo de proyecto, porque todavía la idea de nación no estaba clara. Esta gente va a morir ahí. Entonces nos van a matar un montón de gente absolutamente necesaria para pensarnos como proyecto histórico, tanto a nosotros como a los quiteños. Igualmente también le va a dar muy duro a los chilenos. Entonces, esta oleada de lo que va a ser la represión, la restauración, no alcanza a llegar a Buenos Aires, porque eso está muy lejos. Lo que quiere decir que Buenos Aires sí se quedó independiente. Una vez que hizo su junta independiente, se quedó. Eso va a hacer que desde ahí se esté emanando todo el proyecto para el resto del continente, y eso es lo que va a estar en la figura de José de San Martín. Entonces ahí cuando tienen que poner de acuerdo para ver cómo van a lograr que el continente pueda liberarse. Por eso es que Bolívar y San Martín dicen que mientras haya tropas en Lima y que mientras Lima exista como un bastión del Imperio Español, aquí no hay ninguna independencia que pueda durar. Todo confluye hacia Lima, y por eso es que desde el sur va a empezar la campaña San Martín, y de más adelante desde el norte va a bajar Bolívar, y se van a encontrar precisamente en Lima para dirimir el fin del Imperio Español en el continente. Es ahí, porque Lima era el bastión. Ya lo de México ya lo solucionamos de otra manera, pero ahora la cosa es aquí. Entonces empieza la idea de cómo se va a hacer eso. Los movimientos de las juntas, que habían planteado tantos matices, que habían planteado perspectivas y posibilidades diferentes, ahora se enfrentan a un rasero igual para todos. A todo el que van cogiendo, que en algún momento se levantó contra la corona o planteó autonomía frente a la corona, lo van a tratar de la misma manera y con la misma represión. Entonces, si la alternativa es la soga o el fusilamiento para todo aquel que haya reaccionado frente a la fractura de España de la manera como lo haya hecho, esto sí radicaliza todos los movimientos. Entonces, aquí se nos va a acabar esa ambigüedad sobre si seguimos con el rey o no seguimos con el rey, que había caracterizado la primera etapa de 1810 a 1814. En 1815 empieza la Reconquista con el desembarco de Murillo, y de 1814 a 1820, que es donde ya se van a completar los procesos de independencia, a partir de ahí lo que va a pasar es que todo el mundo va a tener perfectamente claro que el enemigo es España y que hay que sacar a los españoles y que el fin del imperio se va a generar como un proyecto unificado. Ahí hay un proyecto continental. Esa idea la tiene Miranda en la cabeza desde el principio de los tiempos, pero ahora se empieza a hacer totalmente global, por decirlo en términos actuales, es a partir del momento en que la Reconquista no deja ninguna alternativa. Fernando VII no va a dejar alternativa ni para los españoles, ni va a dejar alternativa para los americanos. Las cosas van a llegar a un antagonismo sin punto de retorno, porque la manera como él va a manejar esto
no deja ninguna otra posibilidad. Entonces, ya con esto claro, nos eliminamos el problema de que si es que estamos con el rey o no estamos con el rey, que si hacemos la junta o que si no hacemos la junta, no. Ahora es que sacar a España y ponernos todos de acuerdo. Este proyecto, que es tan claro en el virreinato del Río de la Plata y en el virreinato de la Nueva Granada, no es claro en Lima, porque en Lima no hay un factor interno que lleve a que se descomponga el imperio. En Lima, en términos generales, la gente está con el imperio porque el imperio es ahí. Entonces, no hay que esperar a que brote la rebelión de Lima, porque no va a brotar. A Lima hay que sacudirla como un palo de mangos, a ver, mejor dicho, hay que llegar allá y hay que montarse la Lima. Eso es prácticamente la situación como va a quedar, porque Lima por sí sola no va a dar ese paso. Y los que lo dieron cercanos a Lima, quedaron rápida y tempranamente aplastada, como habíamos visto que era el caso de Quito y el caso de Bolivia, o sea, de Chuquisaca y de Tuitibá, que más adelante se van a convertir en Bolivia y que para nuestro efecto llamamos el Alto Perú. Entonces, la idea es cómo llegamos allá, pero todo esto, como les digo, se está dando al mismo tiempo. Entonces, simultáneamente, mientras se está peleando contra España, mientras se están haciendo las campañas, de todas maneras se van enfrentando las diferentes posiciones que tiene Artigas en el Uruguay. Artigas es el forjador del imaginario de la nación uruguaya. Por eso Mario Benedetti y Eduardo Galeano le rinden tanto tributo a Artigas en sus obras, porque Artigas es para ellos el sello de la banda oriental del Uruguay. Entonces, pues él sí también quiere la independencia, pues cómo que no, pero en los términos de los pueblos libres. Entonces, San Martín está tratando de fijar la independencia, pero en los términos de las provincias de Buenos Aires. Y esto hace que se estén dando las mismas batallas, las guerras civiles, las logias, los caminos de la independencia, las luchas de los ejércitos se están dando simultáneamente. Y eso de que se den simultáneamente es lo que hace que sea tan complicado entender en qué va todo, porque es que son procesos que se están atravesando y se están entrecruzando entre sí. Entonces, de esa manera es que están avanzando todos los personajes dentro del esquema de tratar de buscar esto. Entonces, eventualmente, en esta parte del continente, Paraguay se va a independizar y va a quedar aislado alrededor de la figura de un personaje que se llama Gaspar de Francia, y Gaspar se va a declarar dictador vitalicio del Paraguay y va a gobernar la nación durante 30 años. Y aquí nos surge otro problema. ¿Qué hacemos con los libertadores? O sea, estos libertadores van a ser presidentes, van a ser emperadores, como quería ser Agustín Iturbide. ¿Qué? ¿Sí? Van a ser monarcas. Digamos, el proyecto es republicano. En eso se supone que todos estamos de acuerdo, pero a la hora de ir a integrar a estos proyectos con una cantidad de población que tiene otras características y que tiene otra mirada del mundo, eso no es tan fácil. Por ejemplo, las comunidades afro al menos tienen el aliciente de que en el futuro, cuando la independencia triunfe, ellos van a ser libres porque la esclavitud se va a acabar. Para las comunidades indígenas no queda nada claro ¿qué beneficio les va a traer a ellos la independencia? La corona, por lo menos, tiene unas leyes de protección de indias con las que más o menos usted puede saber que existen. ¿Qué proyecto les va a dar a ellos lo que va a ser la independencia? ¿Qué ventajas les va a dar a ellos la independencia cuando no parecen formar parte de lo que va a ser ese mundo libre? Porque ese es un mundo que tiene el esquema de civilización barbarie. Y en el esquema de civilización barbarie, para ser ciudadanos hay que ser ilustrados. Y teniendo en cuenta que a las comunidades africanas, afrodescendientes y a las comunidades indígenas les es prohibida la educación, en el caso específico de los africanos y en el caso de los indígenas están marginados de ese conocimiento que la ilustración avala como condición para ser ciudadano. Dentro del esquema de la República de los Nuevos Ciudadanos, ¿en qué papel van a jugar estos grupos sociales? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el proyecto es solamente para las élites? Si el proyecto es solamente para las élites, entonces vamos a pelear con ellos como para qué, como en qué condiciones, para lograr, por ejemplo, qué. Entonces, no solamente hay un problema
de las provincias entre sí sobre si quieren estar bajo un régimen centralista o bajo un régimen federal. No solamente hay eso, no solamente hay un proyecto, se supone que van a ser repúblicas, pero de todas maneras la tentación de un gobierno totalitario o de una dictadura o de una monarquía está en el aire, porque no queda claro cómo se va a montar una república con fuerzas tan disímiles. No solamente están esas luchas en pugna, también hay otro problema, y es que hay un problema de clase, de castas, profundo, porque no es un mundo homogéneo el que se está independizando. Es un mundo que tiene historias muy diferentes. Las historias de las comunidades africanas, empezando porque son esclavos durante la época de la independencia. Si usted es un esclavo, ¿qué significa eso? Que usted no decide, que usted ni siquiera puede pelear en el campo de batalla, sino que va a alcanzar los troncos en el campo de batalla. Es decir, que en el mejor de los casos es una sombra. Y si lo notan mucho, lo que pasa es que le dan maltratos. Esto va hacer que el imaginario de la esclavitud sea muy fuerte. En el caso de la independencia cubana tan tardía, donde la esclavitud va a durar tanto tiempo, más adelante los mataban a látigo y no tenían ninguna salida. Entonces aquí estamos viendo a ver qué vamos a hacer con toda esta cantidad de comunidades y con las comunidades indígenas, y si estamos metidos en el mismo proyecto o no. Entonces ahí hay un problema de castas y ahí hay un problema de clase, que hace que los criollos sientan que ellos son, digamos, los mesías encargados de formar las nuevas repúblicas, y que las castas que no forman parte de su élite no están preparadas para un gobierno republicano ilustrado con las nuevas ideas de lo que van a ser los nuevos proyectos de países. Pero los necesitan porque ellos van a ser efectivamente los que se van a movilizar, los que van a emprender las campañas, de quienes se van a conformar los ejércitos. Los ejércitos están comandados por las élites criollas, pero están compuestos por una gran cantidad de gente que forma parte de los indígenas y forma parte de las comunidades afrodescendientes, muchos de los cuales todavía son esclavos. Entonces, no queda claro para dónde vamos con esto. O sea que todos los problemas se nos están presentando a la vez mientras estamos peleando contra España. Por eso no era nada fácil tomar decisiones en esa época. La idea de los estados nacionales tampoco estaba clara en Europa. En Europa había 4 estados nacionales, que eran Inglaterra, Portugal, Francia y España. Y tampoco quedaba claro cómo iba a ser eso. Después por eso hicieron las revoluciones románticas, que son revoluciones para crear precisamente estados y para crear monarquías constitucionales. O sea que lo que aquí se está dirimiendo en Europa tampoco es claro. En Europa también está en un proceso de formación. Entonces los caminos que se están andando se tienen que inventar mientras se está dando la marcha, porque nadie sabe para dónde va todo este mundo que está cambiando. Entonces, por eso es que vamos a enfrentar los mismos debates en México, donde teníamos el mismo problema de un mundo mestizo y de un mundo indio, que siente que desde el fondo del alma emprende un grito de una gran rebelión con el cual no se identifican las élites, y que hace que una buena parte de la rebelión mexicana se vaya enfrentando a las élites con lo que ellos llaman la peonada, hasta que después decidan hacer el pacto que finalmente los libere. Ese mismo dilema se enfrenta en las provincias del Río de la Plata, en esta llamada Junta de Buenos Aires, donde en un principio la independencia la hacen las milicias urbanas, pero la definición última la van a hacer los ejércitos, y los ejércitos son rurales y están conformados por campesinos. Entonces, en ese momento no queda claro cuál es el proyecto para ellos, lo que hace que algunos, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, algunas comunidades indígenas se vayan a mantener durante el proceso de independencia leales al rey, porque no ven ninguna claridad en el proyecto de independencia, y en el caso de Lima, pues están de una vez cobijados bajo el imperio, no queda claro para qué se van a independizar. En unos y en otros lados hay reclutamientos forzosos. Estos ejércitos, para poderse movilizar, van llevándose a la población, quiera o no quiera. Muchos quieren, pero los que no también se los llevan. Y a su vez los españoles, en el proceso de reconquista, tienen la idea de que el que esté con los independentistas pues es un rebelde, y les pegan las torturadas más grandes. Así que
a pesar, digamos, de las dos fuerzas enfrentadas, sigue habiendo población que está amenazada por las dos. Digamos que le pasan por un lado unos y le dicen que es que ellos son unos traidores, y pasan por el otro lado otros y les dicen que son unos traidores. Esto va a ser muy claro en Lima, donde forman parte de un imperio que en un momento dado va a verse atacado por todas partes y que se defiende mediante una presión muy grande sobre sus habitantes. Dentro de ese esquema de cosas, esta gente va andando y va creando todo este espectro, y ahí es cuando San Martín dice, ¿sabe qué? Esto así no lo podemos resolver. La manera de resolver esto es atravesar la cordillera de los Andes, irnos para Chile y sacar a los españoles de Chile, y después llegar hasta Lima y sacarlos de allá. Mientras no hagamos eso, o sea, mientras no tomemos una medida de fondo que nos garantice que se van los españoles de aquí, estas independencias están permanentemente amenazadas. Cuando empieza la represión sobre la Nueva Granada, la Junta de Buenos Aires siente que su revolución está siendo amenazada directamente por las historias tan aterradoras de lo que está pasando en ese momento en la Nueva Granada. Entonces dice, esto con mayor razón hay que defender esta revolución, porque ahora sí está amenazada y ahora sí puede caer en cualquier momento si los reductos donde en este momento son fuertes los españoles no los eliminamos de una vez por todas. Y es así como José de San Martín decide la epopeya, la gesta, que también va a ser Bolívar en la Nueva Granada, de atravesar la cordillera de los Andes. A ver, imaginémonos que la cordillera de los Andes en el punto del sur es donde más alta está. Allá quedan los nevados de Aconcagua y Tupungato. Es gigantesca. Imaginémonos esto a caballo, con esa cantidad de variedad de climas, viniendo desde los terrenos de las Pampas, atravesando para llegar a Chile, ¿sí? De la mano de O'Higgins, porque en ese momento O'Higgins, que estaba refugiado, entra a trabajar con San Martín en la independencia de Chile. Entonces, para llegar desde ahí al Perú, y para poderse reunir con Bolívar en Guayaquil, a ver qué es lo que vamos a hacer con el resto del continente. Entonces, esto es una epopeya, teniendo en cuenta que la comunicación era por mar, como habíamos visto en todo el proceso marítimo de acá, que aquí no había casi ni vías, ni carreteras, ni medios de comunicación, ni nada de eso, que esto era a caballo, que eran días y días de jornada. Una de las cosas que hace más heroica y inimaginable la independencia es la geografía en la cual va a tener lugar. Es que inclusive son pocos hombres, no son las batallotas que se van a dar en Europa de ejércitos de 300.000 hombres enfrentados contra otros 300.000 a través de artillería y un andamiaje militar ultramoderno inventado por ellos. No, aquí esto es a caballo, con lo que pueda, con lo que alcance, con lo que consiga, armados básicamente de valor y de ideas, hombres que con unas ideas en la cabeza van a tratar de encontrar una manera de concretarlas contra un imperio colosal que, aunque herido, todavía era demasiado fuerte. O sea, uno tiene que ponerse en los zapatos de esta gente, en sus botas, para entender el tamaño de la odisea que tuvieron que hacer para llevar a cabo la idea que habían especificado con la Logia Lautaro y el proyecto republicano, y entre quiénes y a cómo. Entonces, mientras tanto, van a Chile, efectivamente sacan a los españoles de Chile y Chile se independiza. Entonces ya nos quedaron independientes Uruguay, Paraguay, Argentina por la vía de la Junta de Buenos Aires y Chile. Sigue la amenaza de Portugal a través de su dominio en el Brasil, pero ya logramos que el dominio español salga de lo que hoy llamamos el Cono Sur. Entonces, eso es la parte que ya logramos aclarar. Y ahora vamos por Lima, que es donde se va a dirimir todo, pero eso no lo podemos hacer solitos. Eso lo tenemos que hacer con la Nueva Granada, que ha tenido lo suyo, que ha enfrentado también la represión y que va a definirla también a través de las batallas, la sacada de los españoles de Lima. Es en ese momento cuando los dos proyectos, el del sur, el de las provincias del Río de la Plata y el de la Nueva Granada, se enlazan sobre un objetivo común, que es sacar al imperio de Lima. Y lo impresionante de esto es que es un proyecto continental.
digamos, es mucha gente metida con todas las divisiones y con todas las diferencias que existen entre ellos en un objetivo común que es liberar a un continente, liberarlo a caballo del imperio más grande que había habido en la época contemporánea, porque si bien estaban surgiendo los otros, en ese momento España todavía tenía bastante garra para aguantar con todo lo que le había pasado. Ahora, las guerras de independencia van a ser devastadoras. Van a durar mucho tiempo, van a durar más de 10 años, van a agotar los recursos de la gente de una manera terrible, porque pues esto es alimentando ejércitos y todo eso. Entonces, más adelante, para crear las futuras repúblicas sin fondos, exhaustos, con la gente devastada por las guerras de independencia y con una cantidad de problemas por resolver inherentes al proyecto mismo, eso no va a ser nada fácil. Lo que esta gente hizo fue sacar adelante proyectos históricos que nos hacen posible a nosotros sobre las circunstancias más difíciles y más inimaginablemente complejas que les tocó vivir a ellos para llegar a sacar adelante las historias que hacen posible que hoy existamos. Entonces, dentro de este orden de ideas, nos vamos por la cordillera, sacamos a los españoles, ya los sacamos, y ahora para arriba. Y es ahí cuando José de San Martín va a desembarcar en Paracas, en el Perú, y desde el Perú va a empezar a buscar la independencia, va a estar un año en el Perú. Y ahí empiezan a aparecer las mujeres. Aparentemente estas son historias de hombres, pero hay una cantidad de mujeres que han estado peleando en estas gestas, que los han apoyado, que creyeron en ellos, que son patriotas y que están detrás de las causas. José de San Martín tenía una mujer que se llamaba Rosita Campuzano. Rosita Campuzano es una mujer limeña que entregó todo por seguirlo a él y que se quedó esperándolo cuando se fue para Europa a que mandara por ella. Nunca mandó por ella y murió en la miseria. Aparecerá también por la campaña del norte Manuelita Sáenz. Ella quiteña, casada con un inglés, va a vivir en Lima y cuando está en Lima va a apoyar a San Martín. Y después va a formar una parte fundamental de la historia de Bolívar y a través de él, de nuestra historia. Las mujeres van a ir apareciendo a lo largo de las campañas y de los ejércitos a medida que todos estos hombres a caballo estén llegando a las diferentes capitales, donde ellas los van a estar esperando con su posibilidad de participación, teniendo en cuenta que no podía participar ni los esclavos ni los indígenas, pero en cambio tampoco las mujeres, porque su condición también las hacía marginales del protagonismo de estos procesos. Estuvieron metidas en la medida en que fueron patriotas, en que emprendieron su vida, en que arriesgaron todo por ayudarlos a ellos, por apoyarlos a ellos. Estuvieron metidas en la medida en que se comprometieron con alma, vida y sombrero en esta causa, tanto como ellos, pero sus nombres son menos vistosos en la historia. Son esos procesos en los cuales todavía no se les daba la posibilidad del protagonismo, que en el siglo XX sí tendrían, pero esta historia también está llena de mujeres. Entonces desembarcamos en Paracas, vamos a durar un año en Lima y vamos a buscar una reunión con Bolívar en Guayaquil para ver cómo logramos la otra parte, que es la campaña que viene desde el norte. Entonces, esa campaña que viene desde el norte corresponde a la Nueva Granada, y eso que corresponde a la Nueva Granada es lo que vamos a ver en el siguiente cine.